Hola, buenas noches. Mi nombre es Francisco Medina de Future Global Vision. Soy ejecutivo plata y yo tengo una experiencia de 24 años en la industria automotriz y ahorita pues vamos a hablar de lo que viene siendo EFTAPS. Pues muy buenas noches a todos y pues vamos a comenzar. Nuestro nuevo y novedoso producto EFTAPS y EFTOMCA, que pues esos son los componentes hechos con tecnología organometálica, pues son los únicos potencializadores realmente efectivos eh, que andan en el mercado. Créanme que en estos 24 años me he topado y he visto la mayoría de los productos. Estamos hablando desde otros aditivos, líquidos, imanes, eh, dispositivos, chips que se ponen en la computadora. Ha habido infinidad de productos que incluso aquí en México la Procuraduría General del Consumidor los catalogó como productos fraudulentos. ¿Por qué? Porque pues prometen cosas y no cumplen. Entonces, al yo probar FTAPS, me doy cuenta de que realmente funciona y el producto no nada más funciona para ahorro de gasolina, sino también sirve para cuidar tu automóvil y también cuidar tu medio ambiente. Algo impresionante, impactante es de que el producto hace lo que ningún producto ha logrado hacer: descarbonizar la cámara de combustión de tu vehículo, que es el principal problema que hay para la contaminación ambiental y el deterioro de tu vehículo. Muy bien. Estamos hablando de que en esta diapositiva estamos viendo la cámara de combustión viéndose desde abajo. Aquí estamos viendo que son los asientos de las válvulas de admisión y de escape de un pistón prácticamente limpio, y este pistón es un pistón que es la misma toma, pero carbonizado. Este carbón es el que causa que los componentes y los motores se dañen. Los resultados que ya conocemos nosotros con FTAPS es que después de 4 tanques de combustible empieza el proceso de limpieza hasta que te deja completamente limpia la cámara de combustión, y también crea una cobertura catalítica en todo lo que viene siendo el pistón y alrededor de la chaqueta del motor. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde voy a explicar cómo extraen la gasolina en México. Te puedo decir que la extracción de la gasolina en México es de un grado muy inferior. De 200 litros, de un tambor de 200 litros de petróleo, nada más se extraen 80 litros de gasolina. Y es un proceso muy básico que a continuación te lo voy a mostrar. Pues voy a explicar cómo se genera aquí la destilación del petróleo. Aquí estamos viendo que el petróleo viene a un sistema donde es depositado para un calentamiento. En este calentamiento lo que hacen es calentarlo a 400 grados centígrados, y después de ahí pasa a una torre fraccionaria de destilación. En esta torre fraccionada de destilación, lo que pasa es de que se sigue calentando y se empieza a fraccionar el petróleo. Primero salen los gases que se usan para, para soldaduras especiales, ¿sí? Y sistemas industriales. Después de eso, pues todo se sigue elevando por la torre de destilación, y como les digo, en la punta salen los primeros gases, que son gases químicos especiales para ciertos procesos industriales. Después sale el gas que nosotros conocemos de las estufas, luego sale la gasolina y luego sale el queroseno. Después del queroseno se destila lo que vienen siendo los aceites ligeros para carros automotrices, para lubricación automotriz. Luego siguen los aceites pesados para maquinaria industrial, y luego lo que sale son vaselinas y para grado ¿cómo se llama? Cosmético. Y después salen los alquitranes y asfaltos. Esto es lo que ves tú normalmente en las calles, el asfalto para hacer las calles. Pues prácticamente así se hace el proceso de destilación.
En México pues este es el proceso convencional, pero es un proceso muy básico. En México las gasolinas son de un grado de octanaje muy bajo. No sé si ustedes recuerden que a partir de 1985 cambió la gasolina a gasolina sin plomo. Cuando este proceso de gasolina sin plomo que empezó a salir porque los regulamientos ambientales mundiales dijeron, hicieron que el plomo fuera sacado de las gasolinas porque tiene un poder contaminante muy nocivo para el humano y para todo el medio ambiente. Entonces México no tiene una torre de estilamiento de alta generación, nada más los tienen los países industrializados como Estados Unidos y los grandes productores. ¿Qué es lo que se hace ahorita? En Estados Unidos lo que hacen, bueno, México, en México cuando ellos destilan un tambor de 200 litros, nada más extraen 80 litros de gasolina como 48, como 40 litros de diésel y todo lo demás es pues 7 litros de propano. Entonces hay mucho desperdicio del combustible. En Estados Unidos usan un proceso que se llama hidrocraqueo. El hidrocraqueo es un proceso que lo hacen con una maquinaria especial que es igual que la que hacen como Estados Unidos, pero lo que pasa aquí es de que ellos usan una torre de destilación muy especializada. Son procesos muy fuertes y esos equipos valen miles de millones de dólares. Nada más lo usan países del tercer mundo. Ellos son especialistas en fabricación de todos estos tipos de gasolinas, porque en Estados Unidos hay 50 tipos de gasolinas diferentes, 50 tipos de gasolinas diferentes y que las usan a diferentes estaciones del año y para diferentes tipos de estados. En unos estados de California usan una gasolina más refinada, en el estado de Oregon usan otra, en Iowa otra, en Nueva York otra, es dependiendo del clima. ¿Por qué? Porque la Agencia de Protección y Medio Ambiente ahí en Estados Unidos lo que hace es mantener los grados de contaminación muy específicos, muy rigurosos. Esta es una torre de destilación, estos son procesos, son refinerías en Estados Unidos extremadamente costosas, en lo cual ellos hacen el mismo proceso que en México, pero aparte lo que hacen es sacar todo el producto al vacío y se llama hidrocraqueo. ¿Qué es lo que hacen en el hidrocraqueo? Le meten hidrógeno a la gasolina y quebran las estructuras moleculares. Lo que hacen es que la gasolina le sacan más provecho al tanque, al tambor de gasolina. Si en México, como les comentaba ahorita, que nada más de un tambor de 200 litros sacaban 88 o 80 litros de gasolina, en Estados Unidos por medio de los craqueos salen casi 190 litros de gasolina. Entonces, el sistema se llama hidrocraqueo, que es poner la gasolina en una temperatura muy elevada y lo que pasa es de que sale la gasolina y la gasolina sale muy pura y con un alto nivel de octano. Entonces, el octanaje sube muy alto. ¿Qué es lo que pasa? Estados Unidos nos vende gasolina de muy alto octanaje y nosotros la mezclamos aquí con la gasolina de bajo octanaje y tenemos una gasolina más o menos regular. En Estados Unidos no pueden usar tetrametilo de plomo ni manganeso, pero aquí sí lo usamos porque es lo más barato para aumentar el octanaje de la gasolina. Allá en Estados Unidos están haciendo pruebas constantemente y si la gasolina no da el sistema de octanaje deseado, no la sacan. Ellos hasta que sale el octanaje indicado, ellos realmente mandan la gasolina. Ellos tienen equipos muy avanzados
en los cuales están probando la gasolina cada lote. El proceso para ellos usar eso es un proceso que ahorita lo van a ver, que es esa máquina donde meten la gasolina la hacen a que nivela cuando detona. El detonador va checando qué gasolina tiene diferente octanaje y ellos le van metiendo el aditamento que es el nómetro. El nómetro va diciendo que la gasolina qué tan fuerte octanaje tiene y dependiendo de esa gasolina, si la gasolina está bajo el octanaje ellos no la sacan, la vuelven a reformular y hasta que dé el octanaje que está recomendado por la Agencia de Protección y Medio Ambiente en Estados Unidos. Pero estamos hablando de equipos extremadamente caros, son de primer mundo. Ellos son productores de gasolina, estamos hablando del primer mundo, ¿no? Entonces, bueno, una de las situaciones que quiero explicarles aquí, la gasolina, bueno, todas las gasolinas, por más refinadas que sean, independientemente son sucias. La gasolina tiene mucha suciedad, crea mucha suciedad. Les voy a explicar por qué. Aquí les voy a hacer una gráfica donde viene el cilindro y viene eso que vieron es una detonación de gasolina. La detonación de gasolina es a base de combustóleo y la mezcla de aire. Eso es la bujía suelta una chispa, la chispa hace que la gasolina se encienda. Esa explosión es la que hace que empuje el pistón hacia abajo, por eso caminan los vehículos. Sube la admisión, la bujía prácticamente la detona, pero es un proceso de motor de 4 tiempos. En ese tiempo lo que hacen es que la bujía se llena de gasolina, el cilindro se llena de gasolina, la bujía lo hace estallar y hace bajar el pistón. En el proceso de los 4 tiempos, uno es la admisión, otra es la compresión, otra es la explosión y otro es el escape, ¿no? Entonces, en ese proceso, cuando se quema la gasolina, crea hidrocarburos pues quemados que vienen siendo CO2. Entonces, lo que pasa ahí es de que los motores se empiezan a llenar con esa explosión, se empiezan a llenar los motores de carbón. Ese carbón no es posible desplazarlo porque para desplazar ese carbón necesita de una temperatura muy, muy extrema. La gasolina es sucia, o sea, el petróleo es sucio y cada vez que quema un hidrocarburo crean depósitos de carbón. Entonces, en este proceso que están viendo ahí es la admisión, luego viene la compresión de la gasolina con el aire, se comprime, estalla la gasolina, pone la chispa y es lo que hace bajar el cilindro. Y así sucesivamente todos los cilindros. Pero pues cada vez que hay una explosión hay carbón y hay un contaminante que sale a la atmósfera. Entonces estamos hablando que cada vez en Estados Unidos los sistemas son más avanzados para tratar de que esa gasolina no sea contaminante y que el vehículo tenga unos sistemas de recirculación de gases del escape o catalizadores para que esa gasolina que sale cruda realmente no salga cruda, se reaproveche o salga lo menos posible. Han inventado diferentes tipos de vehículos con diferentes tipos de válvulas de admisión, unos son de 2, otros de 5, dependiendo del tipo de motor, pero el concepto es el mismo, estar estallando gasolina. Entonces, cada estallido genera partículas de carbón. Y eso es la principal causa de que nuestros motores se empiecen a contaminar por dentro y empiece el decremento de gasolina. ¿Por qué? Porque el carbón se crea preencendido y ese preencendido hace que la gasolina no rinda bien. Aparte, la temperatura del cilindro sube muchos grados más porque haz de cuenta que ustedes tienen carbón en los cilindros y ahorita en unas gráficas más adelante lo vamos a ver y eso hace que el vehículo reste eficiencia. Nuestro motor se empieza a hacer viejo también y se empieza a carbonizar y eso es lo que hace que el vehículo empiece a tener problemas de gasto de gasolina, de gastos de aceite y hacerse viejo. ¿Por qué? Porque ahí en cada detonación se generan arriba de 1600 grados centígrados. Eso es mucha cantidad de temperatura. Este motor, estamos viendo, son los motores de los aviones. Eso es cuando manejan los motores de los aviones. Ahí estamos viendo un Volkswagen de un tipo, ahí estamos viendo de un Ferrari. Aquí otros tipos de modelos, o sea, hay muchas variaciones, pero en sí es la misma. Todos necesitan gasolina y todos necesitan detonar. Estamos hablando de un motor de 12 cilindros ahí, también motores de alta eficiencia.
de motores de carreras, motores de Lamborghinis, Ferraris, etcétera, ¿no? Bentley, entonces dependiendo del tipo de motor que es, ¿no? Entonces hay muchas variaciones, todos llevan sus válvulas de admisión y de escape, igual, ¿no? Pero usan gasolina. Y esos motores, estos motores de alta eficiencia requieren de unas gasolinas de muy alto octanaje, que necesitan gasolinas prácticamente hidrorrefinadas, ¿no? Entonces, otra de las láminas que les voy a mostrar es la temperatura. Ustedes cuando vieron ahorita que explotó la gasolina, estamos viendo que en esta parte, en la primera parte aquí por por este hoyo, por este hueco en el que ven de color negro, es enfriada la chaqueta o donde está el del cilindro con anticongelante o con agua. Aquí hay una temperatura de 200 grados, 212 grados Fahrenheit o 100 grados centígrados. Recuerden que el agua hierve a los 100 grados. Por eso es importante que los vehículos no traigan agua, deben de llevar anticongelante. Si el agua empieza a burbujear, aquí provoca cavitación. La cavitación son unas burbujas que van y se estrellan contra las paredes y o empiezan a crear una especie de hoyos y empiezan a corroer ¿cómo se llama? La capa de los cilindros. Bien, entonces por eso es importante mantener la temperatura ideal, ¿no? Pero en esta parte se forman 100 grados. En la otra parte aquí, nos vamos a ir a la lámina de aquí abajo. En esta lámina de abajo, en la pared aquí, se forman 350 grados de temperatura, que estamos hablando de 176 grados centígrados. Y cuando detona la gasolina en el cilindro, en el pistón, en la parte de abajo, estamos hablando de 600 grados Fahrenheit, que viene siendo 315 grados centígrados. Pero la explosión más fuerte, la temperatura más fuerte es esta, donde se da la detonación, y aquí donde está la cámara, donde detona la gasolina, estamos hablando que son 3000 grados Fahrenheit, 1648 grados centígrados. Es una temperatura extremadamente fuerte. Entonces esto hace que se queme la gasolina. La temperatura es tan alta que las gasolinas de bajo octanaje se queman muy rápido, todavía no llega a su punto muerto superior y la gasolina se quema. Es por eso que las gasolinas tienen que tener un catalizador o un antidetonante, que el antidetonante que usaban anteriormente era tetraetilo de plomo. El tetraetilo de plomo, que esta es su composición, estamos hablando que es una molécula de plomo, pero tiene 4 cadenas de carbonos, ¿sí? Separadas, y era un excelente antidetonante, pero casualmente el plomo es un componente extremadamente tóxico al medio ambiente y a los seres humanos. Y cuando antes existía la gasolina super de 97 octanos y la de 92 octanos, se llamaba gasolina extra y gasolina nova. Entonces, después de que se dieron cuenta que el plomo era el causante principal de todos los problemas congénitos y la contaminación ambiental y pues una serie de problemas que venían, de Estados Unidos se dio cuenta, dijo que el plomo, la EPA, dijo que el plomo debía no estar en ningún componente ya sea de combustóleo, porque el plomo es el más barato para darle cuerpo y hacer muchas aleaciones. El detalle es que el plomo es extremadamente venenoso para el cuerpo, porque el plomo lo que hace es, se sintetiza igual que el zinc, y lo agarra las células y lo absorben pensando que es zinc, y pues ahí vienen los problemas pues de sistema nervioso. Hay personas que agarraban locura, hay personas que empezaron los cánceres, muchas cosas, muchos problemas que después podemos ver cuál es el problema del plomo. Si ustedes ven el plomo en internet, el plomo en el cuerpo es extremadamente muy dañino. Entonces lo sacaron del mercado el plomo en Estados Unidos. Entonces, dice él, es un metal pesado venenoso para el cuerpo humano, ya que ataca el sistema nervioso y, bueno, actualmente utilizan gasolina sin plomo y usan otros elementos. En Estados Unidos usan potasio, ¿sí? Pero aquí el potasio nada más se usan con gasolinas hidrorefinadas de alto octanaje, y le meten potasio para que no detone, pero como México no tiene gasolinas hidrorefinadas y el potasio es muy caro, siguen metiendo el metrametil, el tetrametilo de plomo con manganeso.
aquí en México no tenemos una agencia de control ambiental como en Estados Unidos. Incluso la agencia, la EPA, la Environmental Protection Agency de Estados Unidos, es la agencia de protección ambiental más fuerte a nivel mundial. Nosotros estamos apenas en pañales aquí y aquí metemos plomo porque es lo más barato. O sea, el meter el plomo es lo más barato para darle el antidetonante a la gasolina. Dice, el plomo es uno de los aditivos capaces de aumentar el octanaje porque no detona. Hay otros como el etanol, pero es muy caro. El plomo es el más barato. Y cada vez que ven ustedes esa explosión, se sale un poco de plomo a la atmósfera y pues nosotros prácticamente lo estamos absorbiendo, lo estamos respirando. Al quemarse el tetraetilo de plomo, se libera el plomo y produce una acumulación de este metal dentro del motor. Este es el principal problema, el metal dentro del motor. Ese metal crea muchos problemas y para evitarlo se añadía otro aditivo como bromo, cloro que iluminaba la atmósfera, pero no lo hace, no lo hace, se queda en el motor y esto es una de las gráficas, esto que están viendo son unos inyectores, los inyectores de gasolina por aquí, por esos conductos, por esos hoyos que ven aquí, ahí hay unos orificios de donde se supone que debe haber cuatro, ¿no? Ahí nada más hay uno o dos y ahí no sale la gasolina y se queda goteando y eso hace que la aspersión sea muy ineficiente y se tire mucha gasolina. Entonces, esto pasa por usar gasolina con plomo. Aquí están los dos inyectores que están dañados. Esa foto las tomé yo personalmente y impactante la manera porque en Estados Unidos no se ve esto no se logra ver en Estados Unidos, nunca ves un inyector así. Aquí sí lo ves y muy, muy constante, ¿no? Estos son los pistones de un pistón de un vehículo diésel y estos son los pistones de gasolina. La cantidad de plomo es increíble, la cantidad de plomo que hay. El plomo está demasiado, el carbón por plomo es demasiado fuerte, demasiado duro. Yo le hice una ranura aquí con una navaja y batallé para hacérselo y créanme que es una capa de plomo arriba de 2 milímetros. O sea, el producto se queda, como es mucha temperatura, no hay cómo quitarlo de ahí. Y en el de gasolina es mucho, mucho, mucho más. En el diésel es un poco más pesado, se que carboniza más. En gasolina un poquito menos, pero igual es demasiado. Este es el pistón de uno de gasolina y es demasiado plomo o carbón que se queda aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí con esta parte? Aquí, cada vez que detalla, esto se queda con mucha temperatura, no disipa el calor. Y eso hace que la gasolina siga estallando. O sea, a veces ustedes oyen un cascabeleo por eso. Aparte, estos pedazos de carbón rayan aquí la chaqueta y hace que el carro tenga escapes de, de gases hacia adentro y también pierdan compresión y pierda potencia. En el caso del plomo aquí, en el caso del diésel también, ¿no? Es demasiado, pasa mucho eso, hay unos anillos que se paran ahí, pero bueno, es mucho carbón. Yo tengo un equipo que se llama Videoscopio, donde metí una sonda para ver lo que hacía FTAPS. FTAPS lo que me di cuenta es de que FTAPS está haciendo que el carbón se esté deshaciendo. La molécula, bueno, prácticamente FTAPS lo que hace es que se adhiere al carbón, se adhiere al carbón, en el anterior se los voy a mostrar. FTAPS se adhiere aquí hay un pedazo ahí, no sé si lo vean, de FTAPS y luego estalla y lo seca y lo que hace es esto. Este pistón está tratado con FTAPS, ¿sí? Lleva aquí 2 sobres de FTAPS. Entonces, donde ves que el pistón está completamente limpio y el carbón es lo que lo está secando y lo está pulverizando. Eso es lo más increíble que hace el producto. ¿Por qué? Porque tu carro ya aquí se está descarbonizando y todo eso está creado ya con una cobertura catalítica donde no se va a volver a crear el carbón y eso va a hacer que la temperatura del cilindro baje. Muy bien, entonces es increíble lo que está haciendo. Si se dan cuenta, uno lo puede, yo pues no tengo la foto de una bujía, pero en la bujía veíamos lo mismo y le pasábamos el dedo y se me quedaba como un talco y se desmoronaba, se secaba. Ahorita les voy a decir cuál es la reacción que hace.
Uno de los principales problemas también que hace el tetrametilo de plomo y el manganeso es que este es un catalizador, tapa los catalizadores. Los catalizadores fueron hechos por la medio, por medio de la Agencia de Protección y Medio Ambiente para que la gasolina que sale cruda sea quemada en este proceso. Esto es un incinerador. Ahorita les voy a poner cómo trabaja este incinerador. Muy bien, ahora la tecnología va cambiando, los sistemas se están haciendo más eficientes, todos los motores vienen siendo más pequeños y los sistemas de inyección también han cambiado. Lo que pasa aquí es de que ahora pues, los inyectores se vuelven un poco más eficientes para pulverizar la gasolina. Estos sistemas son unos sistemas altamente eficientes donde incluso esas perforaciones son hechas con láser y donde esprean la gasolina. La gasolina es inyectada igual al múltiple de admisión, a la combustión, directamente a la combustión, y ahorita pues la máxima tecnología es hacer que esto sea más eficiente. Si se dan cuenta, las atomizaciones son más finas, son varias atomizaciones, cambian de válvulas, pero sigue habiendo un problema, sigue habiendo carbón. Esa gasolina, que el carbón que genera y la gasolina cruda que no se quema, lo que empieza a pasar es de que esa gasolina sigue siendo una pérdida de potencia. Los sistemas ahora, los nuevos sistemas ahora lo que hacen es tratar de que esa gasolina sea un poco más, que sea recirculada al sistema, que sea vuelta a meter al sistema para volverse a quemar. El detalle de esto, estos sistemas de emisiones lo piden las regulaciones ambientales para que no para que los vehículos sean más eficientes en su cuestión ambiental. El sistema de emisiones, este es el sistema de recirculación de gases que vuelve a agarrar los gases del escape y los vuelve a meter otra vez al múltiple de admisión para que se quemen. Aún así, todavía no son totalmente eficientes y hay mucha gasolina cruda que sale. Para eso existen los catalizadores. Los catalizadores es cuando ahí sale la gasolina cruda y pasa por el convertidor catalítico. El convertidor catalítico incinera la gasolina que va pasando y pues tratar de que salga la menos gasolina cruda que se pueda. De esa manera sale a otro tipo de convertidor, ¿sí? Que es un incinerador de partículas también, que pasa del siguiente proceso es pasar a otro catalizador, y este catalizador es tratar de quemar la más cantidad de partículas y gasolina cruda. Estos convertidores catalíticos son muy finos, llevan unos conductos muy finos en los cuales lo que hace es que entra la gasolina y la gasolina que está cruda se incinera a una alta temperatura para que ya salgan emisiones nulas del escape, ¿no? El detalle es de que estos sistemas piden gasolina sin plomo y sin manganeso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los catalizadores como estos, aquí les voy a aplicar una un aumento, son muchos conductos, ¿sí? Y son extremadamente delgados para que cuando pase la gasolina por ahí, como vieron en la gráfica anterior, la incinere. Lo que está pasando, la malla catalizadora, pues vean, nada más es una moneda y del tamaño que es el orificio del catalizador. ¿Qué es lo que pasa? El tetrametil de plomo y manganeso tapa el catalizador. Esto es lo que hace. Esto lo que viene pasando es de que tapa el catalizador. Primero empieza a impregnarse en el catalizador. Llega el momento de que se empieza a taponear más hasta que lo hace inservible. Entonces ya daña el catalizador y daña todo el sistema del vehículo. Por eso el fabricante dice que no debes de usar gasolina con plomo y con manganeso. Entonces, esta es la gran problemática que tiene México. ¿Por qué? Porque eso los vehículos están durando menos tiempo, porque este plomo está ocasionando que los vehículos se dañen, ¿sí? Entonces, este catalizador también es un catalizador que está completamente tapado y lo fundió el mismo fuego. Entonces, aquí la piedra catalizadora se echó a perder, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones es de que la garantía que tienes es de que ahora tenemos una tecnología que ayuda a que ese plomo sea retirado ¿cómo se llama? De los catalizadores, de los inyectores, e incluso es lo que hace FTAPS.
FTAPS es un compuesto organometálico cuya forma patentada es un prototipo de estructura a base de una disposición centrada de metal entre dos aniones ciclopentadenilos. Estos se enlazan entre sí, crean una gran estabilidad de un compuesto y que son los compuestos que ya conocemos como lo que hace FTAPS. Prácticamente es una molécula que hace un sándwich y lo que hace es que se vuelve un anillo. La estructura es en modo de anillos y lo que hace es de que cambia las estructuras de una cadena lineal a una estructurada. De convertir un heptano ya con FTAPS lo hace un isoctano. De ser una cadena, de ser un octano normalmente en línea, lo hace ramificado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si nosotros echamos gasolina verde de 87 octanos, quiere decir que el 87% de las moléculas son moléculas formadas por 8 átomos, ¿sí? 8 átomos de carbono, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 87% de su efectividad, si 87% de sus moléculas son octanos, así como estos. Pero el otro por ciento, el otro 13% son hectanos. Quiere decir que le falta un carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos no se queman eficientemente. Los que se queman eficientemente son los octanos. Entonces, cuando llega FTAPS, me convierte de una molécula lineal a un isoctano y me la ramifica y me la hace así. Esta es la molécula más resistente que esta lineal, aparte que esta que tiene 7 carbonos, llega FTAPS con carbono adicional y me la convierte en esta que está abajo. Entonces ese 13% de gasolina que no se quemaba, ahora ya se va a quemar. El producto trae pues prácticamente es modificaciones de carbonos, los convierte en isoctano y los hace en tipo sándwich y me los hace en unos anillos. Entonces esto hace que la molécula se vuelva extremadamente estable y no detone. En realidad este producto lo usan las gasolinas americanas, pero lo usa en muy poca cantidad. Al nosotros añadirle más producto, más FTAP a nuestros vehículos, pues tenemos una mejor combustible e incluso hacemos que los combustibles se suban superados como en Estados Unidos. El uso de FTAF no modifica el manejo del uso del combustible, no modifica ninguna especificación y no contiene químicos de alguna manera que puedan dañar algún equipo de sus partes. Solamente trabaja en la cuestión de la combustión del vehículo y se pueden utilizar en cualquier aplicación que utilice hidrocarburos líquidos que van desde barcos, trenes, maquinaria, todo, tractores, equipo agrícola, camiones, carros, motos, quemadoras, calderas, generadores de electricidad, todo, cualquier combustible diésel, ya sea gasolina, combustóleo, queroseno, biodiesel, etanol, porque cualquier combustible lo va a hacer más eficiente. Esto es lo que va a hacer, esta es la molécula que trae FTAPS y que hace que todo el sistema lo convierta en anillos. Esos anillos se vuelven más estables a la combustión. Y aparte, pues lo que hace también es de que empieza a descarbonizar. Es el mejor descarbonizador que hay en el mercado. No hay nada mejor que esto porque lo está haciendo en cada explosión. Las FTAL son fáciles de almacenar, ninguna de las propiedades que se miden son analíticamente en los combustibles no son afectadas ni modificadas. Cuando mezclas FTAPs con el combustible, este tendrá las mismas especificaciones que el original, nada más que su eficiencia es mayor al momento de quemado, va a tener más fuerza, más empuje. FTAC se dispersa entre las moléculas de combustible y pues lo usa como medio para llegar a la cámara de combustión donde se activa en el momento de la combustión. Los catalizadores de la economía de combustible pues, no son nuevos en realidad. Este producto fue creado en el 1951 y se creó en el estado norteamericano. Fueron inventados y patentados con una tecnología pues, prácticamente para la NASA, para la milicia y ha ganado 9 premios Nobel. ¿Por qué? Porque esos productos han alcanzado un grado de eficiencia sin igual. Se han usado en combustibles para misiles militares y cohetes. En el caso de los cohetes, en el caso de los transbordadores, ellos lo usaban para
tener un impulso de 8 a 10 segundos más, de 6 a 10 segundos más de impulso. Un impulso de esa magnitud, viajando en una máquina a 750, 850 kilómetros por hora, pues de 8 o 9 segundos, quieran o no, atraviesa un continente, ¿no? Entonces, eso lo hacía que saliera a la estratosfera. En el caso de los misiles militares, los primeros misiles que usaron este producto fueron los misiles, los Tomahawks que salieron que ganaron en el Golfo Pérsico. Esos Tomahawk fueron clave crucial porque eran unos misiles muy, muy delgados y muy exactos, donde iban con esta tecnología, no había ningún misil de esa envergadura tan chiquito que saliera de un barco, de un portaaviones y del mismo Golfo Pérsico fueran y cruzaran el Golfo y pegaran en los blancos exactos donde ellos ponían ahí ¿cómo se llama? Donde iban a impactar, pero eso fue lo que les hizo ganar la guerra. Después lo usaron pues los helicópteros, los Apaches, lo empezaron a usar también pues los, eh, los jets, los empezaron a usar también los Humvees, lo empezó a usar ya la naval, lo empezó a usar pues empezaron a usarlo pues ya la industria de transportación gubernamental, luego pues normalmente pues la fórmula ya pues soltaron la patente, era una fórmula líquida, pues, se vendía en muy grandes volúmenes y nada más ciertos usuarios podían comprarla porque era un producto pues que necesitabas tener muchas cantidades de ese producto, pero ahora pues ya que sueltan la fórmula, hacen la fórmula FTAPS, tiene la fórmula para hacer las tabletas y así los puedes manejar y almacenar, dosificar y pasarlo a los usuarios como nosotros, ¿no? Se disuelven al 100% sin dejar ningún residuo. Pues prácticamente esto es lo que les puedo decir yo de FTAPS. Úsenlo, usen el producto es maravilloso para ahorrar gasolina y lo más importante, para descarbonizar tu vehículo. Tu vehículo lo que hace es de que se limpia por completo al 100% y el aceite del motor dura más. Las emisiones de CO2 y todos los gases nocivos son reducidos en un 86%. Es por eso que el Instituto Mexicano del Petróleo y la EPA lo avalaron. ¿Por qué? Porque este producto es lo que más beneficios a la ecología ha tenido. Muy bien, cualquier duda, pues cualquier comentario, pues estamos para servirles. Por el momento es todo. Usen el producto, no tengan la menor duda que el producto, en vez de tener alguna consecuencia, al contrario, va a tener muchos beneficios de tu automóvil.